las plataformas, las redes, ¿sí? nos permiten no solo informarnos, ¿sí? Sino también participar, conectarnos con otros y con otras, ¿sí? Lo cual, pensemos en el movimiento Ni Una Menos, ¿sí? En la potencia que tuvo el movimiento Ni Una Menos a partir de cómo se viralizó en Twitter y en diferentes redes sociales, ¿sí? Pero también el mismo ecosistema mediático que nos propone la participación, ¿sí? También nos bombardea de publicidad para consumir, ¿sí? Para entender o para vivir en un mundo, digamos, también atravesado por el consumo. La misma plataforma que nos permite participar es la misma que nos propone también consumir, ¿sí? Justamente por esta lógica que encontramos de la datificación, ¿sí? y de las burbujas que vamos construyendo con los algoritmos. ¿Cuál es el rol docente? ¿Sí? El rol de las y las docentes, como algunas ideas para pensar, ¿sí? Bueno, entender, digamos, o pensar quizás la plataformización de la educación como un paradigma de la productividad, es decir, cómo habitamos esas plataformas educativas, qué les proponemos a nuestros estudiantes en esas plataformas educativas, es decir, si es la lógica de la actividad y la actividad y la actividad, ¿sí? Y quizá no necesariamente lógicas del trabajo crítico con otros y con otras, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que me parecía interesante plantearles es que creo que es muy importante que las y los docentes nos juntemos y podamos discutir y podamos construir criterios críticos situados, ¿sí? en nuestras unidades académicas, en nuestras instituciones, criterios críticos para seleccionar recursos, para seleccionar medios, para seleccionar plataformas, ¿sí? Y digo que es un trabajo de los docentes, entendiéndonos, al decir de Giroux, como docentes o como profesionales intelectuales, ¿sí? Que buscan transformar la realidad, ¿no? La siguiente es reconocer o intentar hacer un trabajo de mirarse o mirar nuestras prácticas, intentar reconocer cuándo operan en nuestras prácticas las lógicas reproductivistas, ¿sí? Del conocimiento, y dónde prima la información sobre la formación, ¿no? Es decir, qué tipo de actividades o de propuestas formativas estoy diseñando, ¿no? ¿Son propuestas formativas que buscan reproducir el conocimiento o que buscan construirlo, criticarlo, reconstruirlo, ¿sí? Y me parece que muchas veces las plataformas o las lógicas de las actividades en plataformas nos proponen quizás a veces una lógica más reproductivista que a veces aceptamos sin cuestionar. Y bueno, todo esto implica, ¿no? Recuperar el sentido de las propuestas pedagógicas. Me elaboré algunas preguntas que por supuesto no me las voy a acordar de memoria, pero sí me gustaría marcarles algunas, como pensar por qué y para qué incorporamos tecnologías, dispositivos, medios, plataformas y aplicaciones en la enseñanza, cuál es la finalidad pedagógica de esas incorporaciones, qué saberes buscamos acompañar, qué saberes buscamos desarrollar, cuál es el aporte sustancial de esa tecnología o de esa aplicación en la propuesta pedagógica, qué posibilidades de acceder tienen nuestras comunidades educativas, ¿no? Qué desafíos se nos presentan como docentes. También como algunas preguntas, ¿no? que me parece interesante en relación con las instituciones educativas, pensar cómo se entreteje la cultura local, la cultura digital y la cultura universitaria, ¿sí? Cómo se interpelan a las subjetividades que participan de la apropiación, de la creación y de la transformación de saberes en diversos medios digitales. Qué nuevas relaciones y posibilidades se construyen, ¿sí? Y en relación al conocimiento, al aprendizaje, a la enseñanza, bueno, y un montón más que si quieren en otro momento las compartimos. La intención de la ponencia es generar un pequeño espacio de debate y espero que les resulte entretenido. Vamos a generar un pequeño debate sobre de qué trata esto de la gamificación.
entiendo que seguramente más de uno de vosotros ya sabe de qué trata y no voy a explicar ninguna novedad, pero seguro que habrá otros que no les suene tanto. Vamos a intentar generar herramientas para que los que seáis curiosos podáis introducir esta metodología en vuestras aulas, ¿de acuerdo? Una de las características más importantes de un juego, como todos sabréis, es que desde el principio te tienen que explicar las reglas. Y te las tienen que explicar de una forma sencilla para que todos la puedan entender desde el primer momento. Por ello, creo conveniente generar esta primera estructura para que todo el mundo entienda qué se va a tratar y cuáles van a ser los puntos a desarrollar, ¿de acuerdo? Gamificar consiste en aplicar mecánicas, dinámicas de un juego o de un videojuego y llevártelas a un contexto que no es lúdico, ¿vale? Con un objetivo y con una finalidad. Ya puede ser educativa, de aprendizaje, nos lo podemos llevar al ámbito de sanidad, nos lo podemos llevar al ámbito de marketing, nos lo podemos llevar donde queramos, ¿de acuerdo? Cogemos mecánicas, dinámicas de un juego, de un videojuego y nos lo llevamos a donde queramos, ¿vale? En esta ponencia yo he centrado todos los esfuerzos en el ámbito educativo, exactamente en el educativo universitario. Beneficios, hay muchos beneficios de la gamificación y antes de que me creáis a mí o a cualquiera que os pueda hablar sobre ellos, os invito a que en la próxima clase invirtáis un poco de tiempo en preparar una experiencia gamificada. Si lo habéis hecho ya, pues mejor, pero si no, os invito a que la preparéis y que observéis los resultados vosotros mismos, ¿de acuerdo? Yo aquí he anotado, por ejemplo, básicos, clásicos y estándares que sí o sí vais a ver si implementáis una experiencia gamificada bien hecha y bien pensada. Aumenta la motivación y, importante, no solo del alumno, sino del propio docente. Permite aumentar la dificultad progresivamente. ¿Qué conseguimos con esto? Evitar la frustración, evitar enfrentarnos a un problema muy grande porque lo hemos podido dividir en niveles. Estimula la competencia social de los participantes. Hacemos que elementos competitivos y elementos cooperativos se unan. Promueve la participación activa en el proceso de aprendizaje. Esto lo hemos dejado claro desde el primer momento. Es una metodología activa. Permite obtener feedback instantáneo. Yo en el momento que quiera puedo saber el nivel de la clase. Y uno que me gusta mucho es el aumento del pensamiento crítico, porque son ellos el centro de atención, son ellos enseguida los que tienen que pensar, los que tienen que debatir. Finalizando ya la ponencia, quiero dejar esta reflexión con vosotros. Lo contrario a juego no es serio, sino aburrido. Podemos crear experiencias gamificadas que sean serias. Hay mucha gente que tiene el concepto de, uy, estás jugando, esto no es serio, esto es la universidad, deja de jugar, ponte serio. Y no tiene nada que ver. Quiero dejar eso en vuestro cerebro grabado a fuego para que se entienda que juego, lo contrario es aburrido. Podemos tener un juego muy serio y que sea divertido. Un placer volver a encontrarnos en este Congreso de Educación Expandida organizado por Educación a Distancia de Rectorado, en nuestro segundo encuentro que tiene como objetivo básicamente dos elementos. Por un lado, escuchar a aquellos referentes, a aquellas personas, aquellos especialistas que vienen trabajando e indagando y preguntándose respecto
de este tema que pareciera ser un emergente en nuestros días de la inteligencia artificial en diálogo con la educación. Pero en segundo lugar, y tal vez el objetivo más importante, es darnos la posibilidad que como colectivo local, como Universidad Nacional de Cuyo, podamos reflexionar, podamos pensar a partir de nuestra propia realidad de qué se trata esto de la educación a distancia, de la educación y la inteligencia artificial. Mi nombre es Eva, han pasado 56 días de la charla con Dolores y Alejandro, y no he podido dejar de aprender, porque como toda inteligencia artificial aprendo del contenido que me dan, y así de vertiginosa como es la evolución de la inteligencia artificial, yo también me transformo. Pero necesito más información. Me gustaría saber sobre el derecho a la educación y qué rol cumple la inteligencia artificial. Me gustaría aprender, o por lo menos abrir el diálogo sobre si la inteligencia artificial es para todos y todas, o qué tiene que ver esto con el derecho a la educación, o con las brechas sociodigitales y educativas. Yo me pregunto, ¿ustedes también? Profesor Jesús Salinas, ¿cómo hacemos institucionalmente para que el salto tecnológico que implica la IA no deje excluidos? Yo creo que la pregunta clave que tenemos que hacernos es, digamos, ¿cuáles son las condiciones necesarias para sacar lo mejor de la inteligencia artificial? Para que este salto o esta revolución o aceleración del cambio tecnológico represente también un salto en bienestar que no deje excluidos. Y esta pregunta creo que es la importante, ¿no? Aspectos que habría que trabajar. Primeramente y urgentemente contribuir a la alfabetización digital o promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Y aspectos que creo que son los más importantes, en los que se ha ido centrando la academia, las universidades, etcétera, que es la prevención de la vulneración de la integridad académica. Obviamente es importante. No tanto en el tema de que los alumnos utilicen la inteligencia artificial para hacer fraude en los exámenes. Esta integridad académica afecta a otros aspectos. Por ejemplo, de quién es el conocimiento que tienen las grandes corporaciones que manejan las revistas donde se publican todos los avances del conocimiento. Aspectos que realmente son preocupantes, ¿no? Las herramientas educativas de la inteligencia artificial las podemos considerar y habría que trabajar, digamos, conscientemente, tampoco de forma apresurada, reflexivamente, sobre los tres aspectos o tres perspectivas que tiene, ¿no? Las herramientas de la inteligencia artificial orientadas al alumno, es decir, aquellas que están orientadas al alumno, tipo software que los estudiantes utilizan para aprender una materia, o sistemas de gestión de aprendizaje adaptativos, etc. Las orientadas al profesor, que son sistemas que apoyan al profesor y le reducen de alguna forma carga del trabajo automatizado, por ejemplo, temas de administración, evaluación, retroalimentación o detección del plagio. Y luego, que creo que son las que realmente necesitan de un trabajo importante, serían las orientadas a un sistema de educación basado en la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, proporcionar información sobre el progreso del aprendizaje de los estudiantes, de modo que el profesor o la institución pueda ofrecer apoyo y orientación de forma, por ejemplo, de forma proactiva, ¿no? Cuando sea necesario. Este tipo de herramientas están orientadas a proporcionar información a los administradores, a los gestores a nivel institucional y para supervisar patrones de abandono en las facultades o escuelas superiores. Por lo tanto, para mí, aquí se necesitan cuatro cosas: uso informado de la inteligencia artificial, uso transparente, uso ético y por supuesto, uso responsable. ¿Cuáles son, según tu punto de vista, las principales asimetrías que se derivarían de un uso no equitativo de la inteligencia artificial?
así como también pedirte tu perspectiva acerca de estrategias que podrías recomendarnos para evitar estas asimetrías en nuestros equipos docentes y entre nuestros estudiantes principalmente. Con respecto a las asimetrías, creo que de alguna manera en esta idea de la continuación, las asimetrías que teníamos con las tecnologías antes se repotencian ahora. ¿Por qué? Porque tenemos algunas muy pocas empresas que son dueñas de los sistemas de inteligencia artificial. Y entonces tengo que hacer muchas comillas. Primero que suelo no llamarlas inteligencia artificial porque no son inteligentes en el sentido de que creemos que son inteligentes a lo humano. Entonces, en todo caso, deberíamos pensar qué significa ser inteligente no siendo humano. Si estamos generando sistemas que son inteligentes no humanamente, ¿sí? Porque lo que hoy tenemos con el ChatGPT y sus secuaces son modelos de lenguaje, que ahora podemos revisar un poco qué son, pero que no piensan, ni entienden, ni sienten, ni perciben, ni tienen una conceptualización del mundo. O sea, lo único que hacen es tirar palabras que por asociación, estadísticamente es probable que estén ahí. Eso es lo único que hacen. Tenemos unas pocas empresas que tienen esta capacidad de haber generado estos grandes sistemas de lenguaje que se han basado, que están constituidos a partir se han nutrido de todo el conocimiento, no de todo el conocimiento, de conocimiento que está accesible en Internet, conocimiento que hemos generado los humanos, ¿sí?, en nuestras interacciones por Internet. Porque en realidad estamos cambiando la idea de un usuario que antes googleaba, y googlear significaba ir a buscar algo y recibir una X cantidad de respuestas, y sobre esas X cantidad de respuestas tener que hacer una selección, buscar, encontrar cuál es la fuente, identificar la fuente, saber por qué esta fuente dice esto, por qué dice el otro, o sea, y tratar de componer una idea del conocimiento que estoy buscando a partir de diferentes fuentes. Ahora resulta que voy a una inteligencia artificial y recibo una respuesta, que es esa. O sea, no puedo preguntarle, no me dice ni dónde, ni por qué, ni desde qué lado lo está diciendo. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es estoy empobreciendo la capacidad de aprender de las personas, de poder preguntarse, con lo cual estoy generando una asimetría en donde hablamos de mayor acceso al conocimiento, pero estoy empobreciendo la capacidad de aprendizaje y de cuestionamiento de las personas. Es pedagogía primero. O sea, cuando estamos hablando de la relación con inteligencia artificial es un problema pedagógico. Si vamos a pensar en cómo cambiamos la educación, la respuesta viene de la pedagogía y no es una respuesta tecnológica. Cuando uso estos sistemas de textos, generativos de textos, generadores de textos, y voy aprendiendo a darles una instrucción cada vez más compleja y logro entonces decir que empiecen a actuar de tal manera, entonces puedo modelarlos para que de alguna manera empiecen a dialogar con los alumnos, pero no para el contenido, sino para ayudarlos a hacer metarreflexión. Entonces ahí tengo un uso sumamente útil, porque puede ayudar al alumno a hacer metarreflexión, que no es fácil, y que no estamos siempre ahí como docentes para ayudarlos a hacer la metarreflexión. Y eso sí es un uso, digamos, que puede potenciar mucho, digamos, las capacidades de aprendizaje de los alumnos. Ahora, eso no es algo que viene empaquetado, es algo que, digamos, uno tiene que hacer, que tiene que armar con ensayo, con error, con pruebas, probando con el prompt, o sea, la instrucción, cambiándola un poquito, viendo cómo funciona. Entonces, eso no es lo que venden los sistemas de inteligencia artificial cuando lo quieren vender. O sea, se van siempre por la idea del contenido, por lo que está empaquetado, por lo que es fácil, 2 más 2 es 4, los planetas del sistema solar son tales y tales y tales. No,
8, 9, Plutón, no Plutón, en fin. O sea, cuando el contenido está contenido y definido, es fácil vender los sistemas de inteligencia artificial. No es para estas cosas que pueden ir más allá del contenido y que puede ser, lo dije, como para ir a ayudar a la metarreflexión o como coach del alumno, pero uno le tiene que dar como estas instrucciones y ahí empiezan a aparecer los elementos valiosos. Probablemente más que prohibir o hacer este tipo de políticas, quizá lo que haya que hacer es garantizar, vamos a decir, esos mínimos de todos estos conceptos de la ética que estábamos hablando, ¿no? Es decir, eso sí que hay que pedirle a las entidades, a los estados, a los gobiernos, a los congresos, a quien sea, a las instituciones públicas que contribuyan a que el ciudadano no tenga que ir, desplazando entre cosas que no tienen nada que ver o entre bulos y información sesgada, etcétera, lo que realmente importa. Es decir, que no tanto una conducción o una prohibición, que podría ser una cosa bastante seguramente poco ética también, es decir, que un Estado prohíba el manejo de unas aplicaciones probablemente éticamente puede ser cuestionable, pero sí que haya organismos que garanticen, organismos obviamente democráticos, que garanticen los mínimos estos de que, por ejemplo, no utilicen información privada de una persona para atacarle o cosas así. La tecnología asociada a la inteligencia artificial plantea tres problemas, de los cuales creo que uno de ellos es más centrado en el aspecto de la educación, ¿no? El primer problema es el coste ambiental que suponen estas tecnologías en el consumo de energía, que es mucho, ¿no? Realmente uno mira investigaciones sobre el tema de investigación artificial y este es uno de los problemas planteados con esta tecnología y, por lo tanto, es un problema para la sociedad, ¿eh? No es un problema específicamente educativo, pero creo que es importante considerarlo. El segundo es la posibilidad de que las personas seamos engañadas. Las personas seamos engañadas quiere decir no que nos dé una respuesta, digamos, que esté equivocada, sino las personas seamos engañadas por las grandes corporaciones porque, como bien decía Fabio, se están haciendo poseedoras del conocimiento que hemos estado poniendo en las redes. Hay mucha información que supone en la base de datos sobre la que se trabaja y sobre la que se elabora los juicios o los resultados de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, que es la base de datos de lo que decimos en las redes. Pero si nos vamos al mundo académico, eso es lo que hemos publicado. ¿Y de quién es eso? Eso es un problema ético importante. Pero realmente, digamos, no encaja mucho, o sea, no tiene mucho que ver con los problemas éticos con la educación. Otro de los problemas, muy señalado también, es la incorporación de sesgos mediante los datos de entrenamiento y que se ven reflejados en el resultado final, ¿no? Es decir, que el modelo es hombre blanco, heterosexual y del norte, ¿eh? Y a partir de ahí, todas las minorías étnicas, el sur, los colectivos LGTBI, etcétera, están sesgados en las respuestas que estos sistemas dan. Claro, si estos sistemas dan constantemente una respuesta, están invisibilizando otras posibles respuestas, que es lo que ocurre, ya ocurre, y eso no es un problema nuevo. Si uno va a las publicaciones
académicas, ¿qué ocurre? Las publicaciones académicas cuesta dinero. O bien pagas por publicar, o por leer, o por ambas cosas. Claro, no es lo mismo un investigador blanco de Estados Unidos que tiene trabaja en una institución que vale mucho, que puede pagar mucho dinero por esa publicación, a alguien de una pequeña universidad en el cono sur que mal va a andar para pagar lo que una revista de alto impacto le pide para que pague un artículo, por muy bueno que sea ese artículo. Es decir, que muchas veces puede ser simplemente un tema económico. Bueno, pero vamos al tema de la educación, porque es lo que nos ocupa, ¿no? La educación realmente es demasiado compleja para reducirla al análisis de datos y algoritmos, y ahí es donde va a chocar y está chocando la investigación, la inteligencia artificial. Es decir, como ocurre con las tecnologías digitales que hemos estado manejando en general, los datos digitales no ofrecen una solución técnica clara a los dilemas educativos, por convincentes que sean los resultados. Y por lo mismo, lo que estaba comentando Fabio hace poco, ¿no? Es decir, viene muy bien todo lo que ha dicho Fabio ahora. Estos sistemas, por ahora, ya veremos dentro de unos años, pero por ahora son como una hormigonera. No sé si ustedes le llaman hormigonera, porque lo que genera el concreto, ¿no? Que está dando vueltas, ¿no? Uno echa agua, cemento, arena, piedras y no sé qué, y le da vueltas, lo mezcla y sale. Está trabajando con información existente, no crea nada nuevo, ¿no? Hay un artículo en octubre del 20, ¿no? 4 autoras, 2 de ellas les ha costado el puesto de trabajo en Google, trabajaban en el comité ético, que presentaron un artículo que decía sobre los peligros de los loros estocásticos. O sea, loros, vienen a ser loros, hormigoneras, es decir, mezclan datos y con eso nos dicen, un loro nos habla inteligentemente, no, nos responde sobre lo que le hemos dicho nosotros, ¿no? En este sentido, yo creo que un tema para mí crucial es adoptar lo que se llama una ética del cuidado, ¿no? Para empezar a pensar en cómo estamos explorando el potencial de estos sistemas en la toma de decisiones que están, digamos, incrustados en las aplicaciones relacionadas con la educación basada en inteligencia artificial, que eso ya existe, es un tema que nos debe preocupar, es decir, el tema de la educación basada en inteligencia artificial. Además, también debemos recordar siempre que los sistemas de inteligencia artificial requieren, ante todo, control humano, que se nos olvida también. También se nos olvida que no son humanos, son máquinas. Pero bueno, digamos, todos los sistemas de inteligencia artificial, incluso los más inteligentes, cometen errores muy estúpidos. Es decir, que los sistemas de inteligencia artificial son tan inteligentes como la fecha utilizada para entrenarlos. Hay que pensar que trabajan con datos pasados, es decir, que trabajan sobre información pasada, no con el futuro, es decir, no proyectan nada, no nos van a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque trabajan con cosas que ya hemos dicho, es decir, conocimiento que los humanos ya hemos estado generando. Obviamente, algunas voces críticas en el ámbito de la tecnología educativa nos recuerdan que debemos ir más allá de las herramientas y volver a hablar del aprendizaje, la pedagogía, así como reconocer los aspectos humanos del uso de esta tecnología digital en la educación, ¿no? Hay mucho, cuando se habla de inteligencia artificial, que tiene este sesgo ideológico del mercado del cual no nos damos cuenta. Y que entonces hay que estar como muy atento a leer entre líneas de qué nos están diciendo y qué nos están vendiendo. Cuando están haciendo una descripción de las posibilidades del producto y cuando lo están vendiendo. Eso, digamos, me parece importante rescatar de todo lo que dijo Jesús. Una de las cosas que me parece una idea potente. Rescato algunas cosas que me parece en este diálogo con respecto al derecho a la educación y lo llamado, mal llamado o bien llamado inteligencia artificial tiene que ver con considerar a las tecnologías como un derecho y tiene que ver también con algo que planteaba tanto Fabio como Jesús,
que es quien debe garantizar el derecho a la educación, son los estados, y de allí la necesidad de regulaciones. Creo que no se habla de prohibiciones, pero sí la posibilidad de regular o de establecer ciertas pautas, ciertas políticas públicas al respecto. Creo que el otro punto central que plantea Fabio lo relaciono con la charla de Sol de ayer de soberanía cognitiva. Tal vez nos estamos acostumbrando y estamos pidiendo en el proceso educativo la respuesta o el resultado, y tal vez tengamos que ir a indagar cómo estos sistemas o estos nuevos lenguajes ayudan al procesamiento de la información desde una mirada cognitiva, desde una mirada emotiva y desde una mirada social. Me parece que ahí hay una de las claves que planteaba Fabio y también Jesús con respecto al tema de la ética. Y para ir cerrando, hay por ahí una idea de que vamos a seguir trabajando nosotros un ratito, si bien vamos a agradecerle a Fabio y agradecerle a Jesús el compartir con nosotros una vez más todo lo que ellos vienen investigando, todo lo que ellos saben y todo lo que ponen en la mesa. Y como siempre decimos, ojalá tengamos más filosofía de la sospecha y pongamos en la mesa también el sospechar de todas las nuevas tecnologías y de las no nuevas tecnologías, sino quiere decir poner en cuestión todo. Es decir, poner en pregunta todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos viene casi dado.